Les quiero pedir una opinión sobre un fenómeno que está ocurriendo en Europa. Hubo elecciones presidenciales el domingo en Austria, un país que está en el centro de Europa, que tiene algo menos de 9 millones de habitantes. Y según lo ha reflejado la revista The Economist, el resumen de la situación es la siguiente. Dice The Economist: el lunes pasado, se refiere a que ese fue el día en que se conocieron los resultados, Europa estuvo a solo 31.000 votos de haber elegido al primer jefe de Estado ultraderechista desde 1945, es decir, desde cuando fue derrotado el nazismo de Adolfo Hitler. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Que en esa vuelta definitiva electoral perdió el señor Norbert Hofer, un hombre del Partido por la Libertad, partido fundado por antiguos nazis, perdió con el 49,7% de los votos, estuvo a punto de conseguir la mitad de la votación. Y lo derrotó Alexander Baden-Bellen, del Partido Verde, un hombre que es ambientalista. Dice el periódico The New York Times, y además trae unos gráficos muy interesantes, que ha ido creciendo la ultraderecha en Europa recientemente. Y da algunos ejemplos. En Polonia, las elecciones parlamentarias en el año 2015 vieron cómo el Partido de la Ley y la Justicia, que es un partido de ultraderecha, logró el 39% de los votos. En Hungría, el partido de Viktor Orbán ha ganado las dos últimas elecciones parlamentarias. En Suecia, los supremacistas blancos lograron el 13% de los votos en 2014 y fueron creciendo. Un fenómeno parecido ha ocurrido en Grecia con el Amanecer Dorado. En Francia, el Frente Nacional de la familia Le Pen, ahora encabezado por Marine Le Pen, un partido fundado en 1972, también por antiguos colaboracionistas con el régimen nazi, obtuvo el 27% de los votos en la primera vuelta de unas elecciones regionales. En Alemania, la alternativa para Alemania tiene entre el 10 y el 12% según las encuestas. ¿Por qué pasa esto? Sobre todo en un continente donde hubo 50 millones de muertos después del nazismo. Pero yo creo que hay varios factores. Hay un descontento con la economía, hay un descontento con, como lo que estábamos hablando de España, con siempre los dos grandes partidos, derecha e izquierda, que han sustentado los sistemas. También hay una crisis hacia esas dos opciones. Hay un descontento o una división muy fuerte sobre cuáles son las políticas migratorias a seguir. Y bueno, eso está llevando a la irrupción de estos grupos que se forman en torno a clases trabajadoras descontentas que con la economía, con la falta de empleo, con la falta de oportunidades, y que en este caso lo achacan a la irrupción, la llegada masiva de inmigrantes, ¿no? Así lo hizo el Frente Nacional en Francia, así lo ha hecho la extrema derecha en Alemania y así lo está haciendo en esos países, ¿no? España en el mapa de Europa es la excepción. Es un país en donde no ha crecido demasiado la ultraderecha, o por lo menos no se ha formado, y es curioso por qué esa excepción. En Italia y en Grecia tienen unas participaciones importantes los partidos de ultraderecha del 4, del 7%, pero lo más llamativo es que en aquellos países donde el socialismo ha funcionado, ha sido un modelo exitoso, es donde más están creciendo estos modelos, y me refiero a Finlandia con un 18% de participación, en Suecia 13%, Dinamarca 21%, Suiza 28%, es donde uno pensaría que el modelo de centro-izquierda ha sido más exitoso y ha sido un modelo mundial. Eso claramente tiene una causa grande, que es la crisis del euro, pero también el tema migratorio, la reaparición de la xenofobia, del movimiento antiinmigrante han realmente hecho crecer estos movimientos muchísimo. Sí, bueno, en primer lugar, a mí el Economist siempre me gusta mucho porque el UKIP, el partido de ultraderecha de Gran Bretaña, al parecer no cualifica como partido de ultraderecha a los demás. El hecho de que el Economist sea británico y ellos consideren que son una especie diferente probablemente tenga algo que ver con esto. Pero sí, vamos, yo creo que es, por un lado es una muestra de la desintegración de los grandes partidos de la que hablábamos antes. Es decir, de hecho, por ejemplo, en Austria han sido los verdes contra la ultraderecha. Es decir, también hay que tener en cuenta que digamos, la ultraderecha ha estado presente durante bastante tiempo. Recordemos Kurt Waldheim, secretario general de la ONU. Exactamente, y canciller austriaco en los años 80. Y que no es un fenómeno nuevo. Le Pen ya estuvo a punto de ganar en el año 2002, fue necesaria una especie de movilización de todos los partidos en su contra. También es cierto que al otro lado del Atlántico aquí tenemos pues un señor que ha dicho que 11 millones de inmigrantes ilegales son asesinos, violadores,
y algunos creo buenas personas y que cuenta además con el apoyo del Ku Klux Señor Klan. Donald Trump, de quien no hemos hablado hoy. Que no hemos hablado, tú has mencionado su nombre. Yo creo que el auge de los partidos de extrema derecha o de los partidos, digamos, antisistema en general, populistas, en España tenemos Podemos, en Grecia tienen Syriza, de los partidos nacionalistas. De hecho, el Partido Republicano podría ser considerado en gran medida un partido de ultraderecha, pero también un partido nacionalista. Ahora mismo es prácticamente América primero de todo, ¿no? Se vienen mucho en casos en crisis en las que hay mucha desigualdad, en las cuales, digamos, la gente percibe que les han estafado, ¿no? Es como en España había un chiste de un caricaturista del País, del Roto, que salían dos personas diciendo, y uno le decía al otro, a mí nadie me había dicho que había estado viviendo por encima de mis posibilidades. Es decir, entonces, digamos, la gente se revuelve contra lo que ellos perciben, las élites, y este tipo de respuestas básicas y respuestas simples, que además son respuestas siempre muy focalizadas y normalmente con, digamos, el culpable tiene nombre y apellidos, y el culpable es la persona que viene de fuera, etcétera. Tienen siempre mucha oportunidad para salir. Yo creo que es en gran medida un fallo de los partidos tradicionales. Pero la palabra antisistema lo que se convirtió fue en un eufemismo que volvió socialmente aceptable la xenofobia y la paranoia, y entonces ahora se disfrazan de antisistema y de protección a los ciudadanos, las personas que son excluyentes. El otro día, excluyentes. Rejón, que es uno de los líderes de Podemos en España, decía en una entrevista con El Mundo que hay un hilo conductor o un hilo en común entre Podemos en España y el Frente Nacional en Francia. Ese hilo conductor al que se refería, que luego fue muy destacado en el titular, a lo mejor un poco fuera de contexto incluido, pero a lo que se refiere es que ambos están reflejando el descontento de la población, unos hacia un extremismo más a la izquierda y los otros en un extremismo más a la derecha. ¿Por qué en España no hay ultraderecha? Bueno, dos cosas. Primero, si te fijas en Francia, donde el Frente Nacional es más fuerte, es donde el Partido Comunista era más fuerte. O sea, es verdaderamente llamativo, con lo cual, hombre, yo no creo que mis compañeros en El Mundo sacaron de contexto el titular. No, bueno, el titular al final él no había dicho yo tengo un hilo conductor, ese fue el debate que se generó. En España yo no lo sé, porque en España yo creo que es muy notable. España es el país del mundo que recibió más porcentaje de inmigrantes a principios del siglo XXI, creo que después de Andorra, que es un paraíso fiscal, y de Liechtenstein, una cosa así. Y aún así nunca ha habido, digamos, un movimiento verdaderamente fuerte contra la inmigración. Yo no sé muy bien. Bueno, yo creo que la extrema derecha hay dos factores importantes. Uno, que en la extrema derecha se asocia con el franquismo, se asocia con las élites económicas y sociales. Con el sistema. Y luego hay una cosa que hizo bien el Partido Popular, que a lo mejor que en algunos momentos lo ha hecho bien el Partido Republicano, que es pues que el voto de la ultraderecha está metido dentro del Partido Popular. Es como un sector pues bueno, más a la derecha, más ultrarreligioso, a lo mejor ya quedan cada vez menos, pero algunos nostálgicos y que no es dominante en el Partido Popular. Ese ha sido el gran éxito del Partido de Fraga, que Fraga venía, o sea, el antiguo líder del Partido Popular, no hay que olvidar que era un ministro de Franco, ¿no? O sea, luego travestido a la democracia, pero venía del régimen franquista, ¿no?